Muy buenas tardes, qué delicia estar con ustedes y vamos a hablar de un tema que requiere mucho cuidado con lo que signifiquen las palabras para cada uno de nosotros. Creo que parte de lo que debemos hacer como ser humanos es ser cuidadosos y precisos con las palabras, porque muchas veces impactamos a otros. No sé si se han dado que el afecto afecta, a veces positiva y a veces negativamente, porque siempre que afectamos a otro, lo tocamos. Y las palabras tocan, a veces con mucha más fuerza de la que nos podemos imaginar. Un ejemplo de eso para hablar de rentabilidad humana lo tiene Fray Antonio de Montesinos, donde estamos ubicados, en donde hace 5 siglos y una década se escuchó en América el primer discurso por los derechos humanos. Cuando hablamos de rentabilidad, básicamente es como la explotación de un ser humano. Una de las cosas que estuve meditando cuando me hicieron esta invitación fue ver qué tanto ha cambiado esa historia en este tiempo, en nuestro planeta. Y hoy estamos enfrentando una era de la COVID-19, este virus que a todos nos tiene usando tapabocas y sin vernos la sonrisa. Y me ha parecido que no ha cambiado mucho la humanidad, que tal vez lo que sugería o lo que han sugerido tantos seres humanos como Nicolás de Maquiavelo en El Príncipe o el Leviatán de Hobbes, en donde somos malos seres por naturaleza, se ve hoy. El país que más ha vacunado es Israel, sin tocar un solo palestino en su vacunación, algo que ha sido muy cuestionado y que de mi parte lo cuestiono de la misma forma. Se sigue viendo cómo los países que tienen vacunas son los países que son potencias mundiales. En Colombia, en mi patria, hoy empezaron las vacunas 2 meses después de lo que empezaron en otros países, y en República Dominicana de la misma forma, y muchos otros países de América Latina tenemos porcentajes mínimos o muy bajos, y países en África también mínimos o muy bajos, salvo en los países petroleros, en Emiratos Árabes y otros países. Eso me lleva a cuestionar qué debe significar la rentabilidad humana, qué contexto podemos darle a hoy un mundo en el que creo que la humanización es mucho más importante que nunca antes, en donde todo el recorrido en la historia laboral ha pasado de la esclavitud y de someter a otros a inspirarlos. La rentabilidad humana en este momento creo que debemos romperla, botarla y tal vez hablar de cómo podemos sacar de adentro lo mejor de quien está frente a nosotros. Eso curiosamente es lo que significa educar. Educar viene del latín, educere, educere, educare. Y no es entregar información, es extraer información, sacar de adentro lo mejor que otro pueda tener. Creo que hablar de el potencial humano, de lo que podríamos llegar a ser, es el tema del que quiero compartirles y abordar a partir de la invitación de hablar sobre rentabilidad humana, para que entendamos que no podemos seguir explotándonos, que no podemos seguir teniendo relaciones meramente transaccionales. En el mundo organizacional se ve eso mucho más frecuente de lo que quisiéramos, y es cómo yo voy por una paga haciendo lo menos posible, cómo yo no me conecto con lo que hago, no encuentro propósito, que es uno de los temas que quiero que abordemos. Yo creo que ese potencial humano se junta tal vez cuando hay una intersección entre propósito, felicidad y éxito. No sé si se han dado cuenta cómo a veces hemos descontextualizado lo que éxito significa. En la Real Academia de la Lengua Española, éxito traduce literalmente el resultado feliz de un negocio.
Y cuando uno habla del resultado feliz de un negocio, tal vez es porque tuvo un afecto positivo en uno, en otros y en el entorno. Cuando el éxito no tiene una intersección con nuestra felicidad y la de otros, creo que no hay éxito. Cuando el éxito no tiene una conexión con el propósito entendido no desde esa pregunta tal vez muy filosófica de ¿y para qué vinimos a este mundo? No, que tal vez muchos no necesariamente lo hemos encontrado. No sabemos para qué vinimos a este mundo y tal vez creo que de lo que se trata es de cómo cada uno de nosotros pueda hacer maravilloso este día, como el poeta griego que decía el carpe diem, ¿no? Ese hacer maravilloso este día, hacer maravilloso este instante, que se conecta muchísimo con el mindfulness, ¿no? Con esa plena conciencia, que no es estar en flor de loto de manera meditativa y levitando, haciendo un mantra, sino entregados profundamente en donde estamos, en este lugar, estando conectados unos con otros. El propósito tal vez lo definen muy bien los japoneses cuando hablan del ikigai, ¿no? Esa conexión entre ¿para qué soy bueno? ¿Cómo puedo servir a otros? ¿Cómo puedo ser útil para la sociedad haciendo algo que me gusta y por lo que me pagan? Eso es el mundo ideal. Y creo que el potencial humano se desarrolla cuando encontramos ese ikigai. Creo que parte también de las palabras que hay que resignificar es el éxito, porque conozco muchas personas exitosas, infelices y desconectadas de un propósito, en donde tal vez lo único que nos interesa es hacer dinero. Y creo que, nuevamente citando a Maquiavelo, en palabras de Napoleón, ¿no? El fin justifica los medios. Curiosamente no es una palabra del Príncipe en ese libro de Nicolás Maquiavelo, de hecho no se encuentra en ninguna página del libro. Pero es interesante cómo Napoleón, en la última página, cuando él subraya algo o señala algo, escribe: el fin justifica los medios. Creo que como sociedad debemos enfocarnos mucho más en el proceso para que los resultados sean la consecuencia natural de un proceso bien hecho, bien definido. Nosotros a veces a nuestros hijos les decimos: ¿pasaste o no pasaste? ¿Cuánto sacaste? Pero no nos importa si aprendieron o no. Y creo que debemos empezar también a cambiar el lenguaje y preguntar: ¿aprendimos? Cuéntame, explícame. Y desconectarnos de alguna manera de ese resultado último. Porque muchas veces conozco muchas empresas que obtienen muy buenos resultados y no fue siquiera gracias al esfuerzo de las personas. A veces fue gracias al azar, a la suerte, a cosas que inexplicablemente suceden. En las juntas directivas que he tenido el privilegio de acompañar, cuando hay un año muy bueno, todos los ejecutivos dicen que fue gracias al trabajo y la estrategia que hicieron. Y cuando hay un año muy malo, dicen que fue por el entorno, por cosas incontrolables, porque nos cuesta mucho trabajo reconocer que hay un escenario de la suerte, por un lado, que no controlamos y que puede jugar a favor nuestro, pero también que eventualmente hacemos todos los esfuerzos y no logramos los resultados que queremos. Creo que poder definir el éxito por el proceso que desarrollamos es fundamental. Hace poco escuchaba a Alex Rovira con una palabra que usa que se llama longanimidad, que es como alguien magnánime, ¿no? De alma grande, pero la longanimidad es de alma extensa. Y sugiere Rovira que esto podríamos resignificarlo como una resiliencia sostenida. Resiliencia sostenida es ser siempre pelotas de caucho, que rebotamos y rebotamos y rebotamos ante una adversidad sostenida. Como planeta hemos enfrentado esta pandemia como tal vez el único fenómeno que nos ha mostrado que realmente estamos globalizados, que realmente somos un solo mundo. Pero en esta pandemia hemos podido encontrar toda la mezquindad, el egoísmo y por otro lado, toda la solidaridad y el amor que podemos tener los seres humanos. Creo que lo hemos visto todo y lo hemos visto todo en todos los países.
en todos como seres humanos. Curiosamente, para hablar de éxito, de propósito y de felicidad, quisiera también referirme a que estamos ausentes de líderes mundiales. Curiosamente, un fenómeno global como es la COVID-19. No encontramos un solo organismo, ni Naciones Unidas, ni la Organización Mundial de la Salud, ni líderes mundiales de países supuestamente de primer mundo, que tomaran la voz y nos unieran y encontráramos un nosotros, todos humanidad. Creo que el mundo está sufriendo de esa gran lección que nos dieron de divide y reinarás. Y hoy todos nuestros países, todos los países del mundo, digo de nuestros países de la tierra, ya extrapolándonos no solamente a América Latina, sino al mundo, estamos ausentes de líderes, estamos ausentes de personas que querramos seguir y estamos llenos de fanatismo. Y el fanatismo nos impide pensar, el fanatismo nos impide generar ideas, ser propios y encontrarnos a nosotros mismos, porque queremos tal vez encarnar a otro y no encontrarnos a nosotros. En esa construcción, insisto, no de tú y yo. El lenguaje desconecta o conecta a los seres humanos. Y hay algo que se llama disonancia cognitiva, que sucede desde el lenguaje cuando hablamos de tú y yo, y no de nosotros. Porque se genera algo que se llama disonancia cognitiva, que es como un muro que nos impide encontrarnos. Aquí abajo, curiosamente, hay un fragmento del muro de Berlín que también nos permite ver cómo se ha separado el mundo y hemos, desde el lenguaje, visto cómo somos diferentes y no cómo nos encontramos. El éxito, el propósito y la felicidad, cuando tenemos esa intersección, logran el mayor potencial humano. Y quisiera referirme entonces, para ir cerrando y concluyendo, a dos conceptos que creo que son muy importantes. El primero es el de la felicidad y el segundo, el de ese potencial humano, de cómo encontramos lo mejor dentro de cada uno de nosotros. Hay un estudio longitudinal que se ha desarrollado durante alrededor de 75 años en Boston, que lo que determinó es que no nos hace felices la cantidad de dinero que tengamos, el cargo que ostentemos, la jerarquía que tengamos, o la fama y el reconocimiento, que por el contrario, lo que nos hace verdaderamente felices es la calidad de las relaciones que construimos a lo largo de nuestras vidas. Y hay tres relaciones muy importantes. La primera es mi relación conmigo. No sé si se han dado cuenta que el más duro con uno es uno. Curiosamente, los seres humanos no sabemos amar, no sabemos relacionarnos y le hacemos daño a quien más amamos. No sé si se han dado cuenta que nos han educado y tal vez educamos diciendo, ten cuidado de los desconocidos, pero nunca decimos cuídate de los conocidos. Y los que verdaderamente pueden hacernos daño son los conocidos. Estadísticamente es muy raro que un desconocido nos haga daño porque no lo conocemos. No nos hace daño emocional, nos puede hacer un daño físico y podemos ser víctimas, pero nos recuperamos rápidamente porque no hubo un daño emocional. No fue alguien que nos ama y nos hace daño, nos maltrata. Nos relacionamos desde el sometimiento o desde el miedo al rechazo, el miedo al abandono, la búsqueda de afecto, aprobación y aceptación. Y cuando uno necesita, porque necesitamos afecto, pero se relaciona desde el miedo al rechazo o miedo al abandono, cedemos en muchas cosas que jamás como seres humanos deberíamos ceder. Y creo que es fundamental que para que logremos nuestro mayor potencial, encontremos nuestro propósito y tengamos éxito, necesitamos relacionarnos de una manera saludable con nosotros y de una manera saludable con otros y nuestro entorno. Cuando hablo de relaciones saludables, me refiero a que parte de lo que debemos aprender para ser felices es a poner límites a quienes más amamos, a quienes más cerca están y que eventualmente pueden hacernos daño.
a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestra pareja. Ponerles límites, porque hay 5 características, entre muchísimas otras, cuando aprendemos a amar. Una es que el amor es incondicional, no hay exceso de amor. El amor genera serotonina y no dopamina. La dopamina la genera el placer, ¿no? La serotonina genera felicidad y el amor es un generador de serotonina, que no hay excesos de serotonina, pero podría haber excesos de dopamina que hacen daño. Uno muchas veces cuando busca placer, porque cree que logrará felicidad, se hace daño. Por eso el placer eventualmente puede llegar a ser autodestructivo. El amor es incondicional, pero el amor está lleno de límites. Cuando uno ama, pone límites y señala dentro de una hoja cuál es el margen para que no nos salgamos de esa hoja y nos podamos relacionar de una manera saludable. El amor jamás hace por otro lo que ese otro puede hacer por sí mismo. Fíjense esto tan interesante, y es que la sobreprotección genera exactamente los mismos resultados que el abandono. En el mundo corporativo, sobrepagar genera lo mismo que pagar mal. Nunca hay gente tan insatisfecha como en organizaciones donde se sobrepaga. Y es curioso, ¿no? Es como tener niños malcriados, niños sobreprotegidos, que nunca nada es suficiente. Jamás hagan por otro lo que ese otro puede hacer por sí mismo, porque generamos relaciones no saludables. Y repito, hablo de relaciones saludables y no relaciones positivas. Vamos a tener instantes positivos, vamos a tener instantes de gozos, pero las relaciones, el matrimonio, inicia cuando acaba el enamoramiento. Ahí inicia realmente la relación, cuando dejamos de aparentar lo que no somos y empezamos a mostrarnos como somos, con nuestra luz y nuestra sombra. El taoísmo o el símbolo del yin y el yang muestran claramente cómo es cuando transitamos la línea del centro entre el bien y el mal, o la luz y la sombra, en donde vivimos y experimentamos la virtud. Y las relaciones tienen esa magia. De hecho, la vida se junta o se crea cuando el orden encuentra el caos, cuando el hombre encuentra a la mujer, cuando está lo masculino y lo femenino, el bien y el mal, el orden y el caos. Y cuando transitamos la línea del centro, encontramos las virtudes y encontramos una relación saludable, una relación en donde nos permitamos ser quienes somos y como somos. La segunda relación es el otro. Pero Sócrates hablaba del conócete a ti mismo, y el otro es una forma maravillosa de yo conocerme, de yo entenderme, porque cuando Freud habla del ego o del ello, voy a usar unas palabras que espero no sean muy confusas, pero el ego es ello que veo en ti, que no reconozco en mí, pero que está dentro de mí. Y el ego o el ello es fundamental porque el otro es un espejo para mí, para conocerme. Nuestros hijos son nuestros maestros. Nuestra pareja es nuestro maestro o nuestra maestra, porque nos permite conocernos íntimamente y saber qué nos molesta, qué detona en nosotros impaciencia, intolerancia, angustia, dolor, sufrimiento. El mundo de las emociones es un mundo maravilloso, y voy a explicar para qué son las emociones y qué nos cuentan a partir de 4 emociones básicas, porque aprender a relacionarnos es también aprender a emocionar. Cuando nos hablan de emociones positivas y negativas, no podría estar más en desacuerdo con ello, porque si decimos que el miedo es negativo es como si no quisiéramos experimentarlo o fuera malo experimentarlo. Pero a quienes no les dé miedo el virus, no usarían mascarilla, no mantendrían la distancia social y no se lavarían las manos. El miedo en los seres humanos nos ha permitido sobrevivir como especie, y lo que hace es alertarnos ante un potencial peligro.
El miedo lo que nos cuenta es que algo o alguien que yo valoro podría llegar a perderlo. Y eso me genera temor. Y cuando yo uso el temor, el miedo, para construir, y entiendo el miedo, lo escucho y lo gestiono, entonces en este caso me pongo una mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos. El 90% de los miedos son inventados. Y es bien interesante esto porque el 70% de lo que imaginamos nunca jamás sucede. Nunca jamás sucede. Vivimos en peliculados, en películas de terror. Entre otras, los adultos estamos preparados para sobrevivir, y para sobrevivir tenemos que imaginarnos muchas veces el peor escenario posible. Y eso nos genera temores inventados. La rabia es otra emoción maravillosa. Ahora, muchas veces en lo que desencadena la rabia es en puños a las paredes o maltrato a quienes más amamos, porque no la escuchamos y no la entendemos. Pero la rabia lo que viene a contarnos es que algo o alguien que yo valoro fue pisoteado. Cuando entiendo el para qué de la rabia y la maravilla que ha construido en nuestra sociedad, entiendo que sin rabia no hubiese habido Revolución Francesa, no hubiese existido la emancipación, la liberación de la esclavitud. Las mujeres que nos acompañan hoy aquí en este escenario o viendo estas imágenes no podrían estudiar, votar o educarse. Y a todos a quienes nos genera rabia eso, seguiremos luchando para que haya igualdad de oportunidades, para que todos tengamos los mismos derechos, sin desconocer que biológicamente hay enormes diferencias. Y eso pues jamás va a dejar de existir. Y creo que se nos confunde a veces el concepto de que seamos iguales a que haya igualdad de oportunidades. Los seres humanos, todos, sabemos lo que debemos hacer para vivir bien, pero curiosamente no hacemos eso que sabemos debemos hacer para vivir bien. La tercera emoción que quiero mencionarles es la tristeza. Y la tristeza lo que nos cuenta es que algo o alguien que valoramos lo perdimos. La tristeza nos conecta con la pérdida, con el duelo, y es fundamental experimentarla y sentirla y gestionarla para que cuando perdamos algo o alguien que valoramos, y fíjense esto tan interesante, cómo las emociones nos conectan con nuestros valores, con nuestra moral, con nuestra ética, y emocionalmente es maravilloso estar conectados, pero no necesariamente convertir la alegría en euforia o la tristeza en depresión, que es cuando podríamos decir que hay arritmia en ese ciclo de experimentar la vida y de sentir y experimentar alegría y de sentir y experimentar tristeza. Y la experiencia humana, toda, implica experimentarlo todo desde lo emocional. Creo que se nos olvida a veces que hay tanta vida y tanta felicidad en un momento de dolor como en un momento de alegría. Y la última de las emociones, de esas emociones básicas, ¿no? Miedo, rabia, tristeza y alegría. Es que experimentamos alegría cuando algo o alguien que valoramos le va bien. Y eso nos genera alegría. Creo que aprender a relacionarnos es aprender a emocionar, aprender a identificar qué sentimos, aprender a aceptar eso que sentimos y a gestionarlo para que la rabia dejen de ser puño a las paredes y empiece a ser mucho más que eso, muchas más revoluciones, muchas más emancipaciones y mucha más igualdad de derechos. El potencial humano se desarrolla a partir que empezamos a tomar mejores decisiones. Y eso es bien interesante. Un cerebro adolescente está en remodelación. Y hay tres cosas que están en remodelación en el cerebro de un adolescente: el orden, el criterio y la responsabilidad. Un adolescente que sea ordenado y tenga su cuarto ordenado y no deje todo botado está mal. Un adolescente que tome buenas decisiones y conteste el celular cuando se voló de la casa y avise dónde está mal. Y un adolescente que sea responsable. Hay que llevarlo a un lugar de desarrollo de adolescentes
porque algo no está funcionando en su cerebro. El cerebro tiene alrededor de 200 millones de conexiones neuronales, pero las neuronas no se conectan así como las células, sino así, y hacen sinapsis. ¿Y cómo les parece que en la adolescencia hay una poda neuronal? Y es ese momento donde quienes tenemos hijos que eran una dulzura se convierten en unos demonios. Y uno dice, ¿pero qué le pasó? Si era una dulzura. Bueno, que está haciendo nuevas conexiones neuronales. Y es maravilloso poder entender que la adultez y elevar el nivel de conciencia significa un cerebro más ordenado para que podamos tomar mejores decisiones y en consecuencia ser responsables. Creo que debemos dejar de señalar a todos y a otros y empezar a asumir responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad para responder. ¿A qué? A los estímulos que nos lanza la sociedad. Cuando somos responsables de lo que sentimos, no le pegamos puños a las paredes, sino que reconocemos qué nos molesta, qué nos indigna, qué nos conecta con esa rabia y nos volvemos parte de la solución. Creo que parte de lo que puede generar potencial humano es reconocer al otro, visibilizarlo, conectarnos con lo que siente, con su emoción y entender que ahí podemos construir un nosotros, todos, humanidad, que pueda extraer y sacar de adentro lo mejor que todos y cada uno de nosotros tengamos. Quisiera dejarlos con una reflexión frente al criterio, ¿no? Hoy todos los que estamos en el mundo de la academia decimos que educamos en pensamiento crítico, ¿no? Y no sabemos muy bien ni qué es eso, ni cómo funciona. Pero tener pensamiento crítico es tener prudencia para tomar la mejor decisión posible de acuerdo con el entorno, con mi experiencia, mi educación y mis capacidades. Hace poco escribí un libro que se llama Entre rodaderos, que es un tobogán, un deslizadero, y escaleras. Y le puse así porque en mi experiencia todas las decisiones fáciles, los rodaderos, los deslizaderos y toboganes, me han dado una vida difícil. Pero todas las decisiones difíciles, las escaleras, me han dado una vida fácil. Si queremos nuestro mayor potencial, debemos entender que somos un ecosistema, como individuos y como sociedad, como individuos en lo mental, espiritual, emocional y físico, y como sociedad en lo cultural, en lo social, en lo moral, en lo ético. Y creo que entender ese constructo y ese ecosistema hace que cada uno de nosotros deba trabajar y empezar a tomar decisiones, mejores decisiones en todos los aspectos de la vida. Y para crecer juntos, quiero darles 5 ideas para cerrar y abrir algunas preguntas que espero se hayan generado a partir de este espacio, en donde mi metodología es más socrática. Sócrates decía que todas las preguntas son buenas y todas las respuestas son malas. No creo que todas las respuestas sean malas, pero sí que son las preguntas las que iluminan. Y espero que esto, más que respuestas, les genere interrogantes y que se llenen de preguntas para que crezcamos juntos. Y los invito a que practiquen 5 cosas, que no me las inventé yo y que está demostrado que hacer las 5 lograrán el mayor potencial de cada uno de nosotros para conectarnos con esa intersección de éxito, felicidad y propósito. Cuidemos nuestro sueño. No sé si se han dado cuenta que estamos queriendo ejecutivos de alto desempeño, pero que no duerman, que trabajen incansablemente, y los espacios y periodos de recuperación son fundamentales. Un deportista de alto rendimiento duerme entre 10 y 12 horas al día, y una persona debería dormir nunca, jamás, menos de 6 horas al día. El que duerma menos de 6 horas al día está atentando contra su vida. Aliméntense bien,
El alimento es el combustible. No todo lo que comemos alimenta. Hay que cuidar lo que comemos, porque es nuestro combustible, y cuando nos equivocamos de combustible, la máquina falla. Alimentémonos bien. En Colombia y en muchos países de América Latina, la pandemia y el sedentarismo ha generado que subamos todos de kilos, y la media en mi país es de 5 kilos, incluso en los niños, que no sabemos los efectos secundarios que va a tener, y por eso el tercer elemento es que hagamos ejercicio. Hay que moverse. Un perro y un gato, antes de ir a saludarnos, estiran, porque saben que es fundamental movernos, mover todos los músculos. Salgan a correr, monten bicicleta, caminen o estiren, pero nunca dejen de moverse, porque además la conexión del cuerpo y la mente es fundamental. Los procesos de aprendizaje deberían ser a partir del deporte y del juego. No nos deberían enseñar la parábola en un salón de clases, sino jugando básquet, para que entendamos que un balón de básquet hace una parábola para encestar, y eso nos llamaría tal vez más la atención. No sé en qué momento desconectamos la diversión del aprendizaje, y para mí, si no van de la mano, jamás aprenderemos. Podremos pasar, pero nunca aprender. De manera que hagan deporte. Vivan con actitud de aprendiz, aprendan algo nuevo todos los días. Les sugiero que lean 20 minutos al día. Y en algún momento pensé que si tuviera otra vida la usaría leyendo. Y creo que quisiera tener una vida paralela donde pudiera leer y aprender y llenarme de conocimiento, pero para ponerlo en práctica, porque es la praxis y la acción lo que verdaderamente transforma. Y la quinta, que para mí es fundamental, es el silencio. Les dije que el 70% de lo que imaginamos nunca jamás sucede, porque hay mucho ruido en nuestra mente. No sé si se han dado cuenta que lo que hace que suene la música es que entre una nota y otra hay un espacio de silencio. Y cuando en nuestra mente hay ruido y no suena la música, es porque nos hace falta silencio, la respiración consciente. No se necesita ir a un vipassana, ¿no?, que es una meditación de 10 días en silencio. Se requiere que por 1 minuto cada día respiremos de manera consciente y tratemos de acallar lo que está a nuestro alrededor. Creo que si cada uno de nosotros durmiera y descansara y tuviera los periodos de recuperación, usara el combustible necesario y se alimentara bien, hiciera deporte, aprendiera algo nuevo cada día y practicara el silencio, tendríamos el mayor potencial humano. Muchas gracias, es un privilegio este espacio y ojalá que tengamos algunas preguntas para poder conversar, que creo que la construcción conjunta es lo que hace de este espacio algo mucho más poderoso. Buenas tardes. En su intervención mencionaba en parte la parte de las relaciones saludables, pero no podemos negar que esta nueva realidad mundial ha venido a frenarnos y a darnos algo que mencionaba, que es el miedo. ¿Cómo podemos alimentar favorable o en este caso desfavorablemente las relaciones saludables con esto que está pasando ahora? Yo creo que uno de los retos para todos nosotros es, en el mundo empresarial, por ejemplo, cómo liderar equipos de manera remota. Y creo que es conversando. Hay un biólogo, filósofo, antropólogo, bueno, creo que tiene es más estudiado, se llama Humberto Augusto Maturana, es chileno, y señala muy bien lo que significa conversar. Dice que conversar es versar con, y cuando verso, giro, y cuando giro, bailo, y cuando bailo, legitimo al otro. Creo que parte de reconocer al otro, de conversar, que es una práctica maravillosa, que además esto nos ha permitido tal vez volver a los juegos de mesa, volver a conversar, volver a estar en familia y acercarnos a situaciones que tal vez en otros momentos nos habíamos desconectado. Si ese poder estar juntos, podemos capitalizarlo o no.
creo que la tecnología es maravillosa o perversa, dependiendo del uso que le demos. En ese potencial humano, fíjate que hay un libro que escribe C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y en ese libro, el diablo le cuenta a su sobrino que el camino al infierno es una suave pendiente. Lo que el diablo no le cuenta a su sobrino es que el camino al cielo también es una suave pendiente, pero cuesta arriba. Y creo que esto va a exigir de nosotros mayores esfuerzos, va a exigir de nosotros mayor serenidad. La serenidad no es estar tranquilo y en paz y en calma, ¿no?, en un amanecer y en un atardecer, sino que en la tormenta podamos enfocarnos en lo que realmente importa. Y para estar serenos, parte de la práctica es la meditación, parte de la práctica es el ejercicio y la alimentación, porque fíjate que son como simbióticas, ¿no? Unas con otras van potencializándose. Elevar el nivel de conciencia es retar la naturaleza. Tal vez volvemos al principio, y es como por naturaleza somos egoístas y cuidamos nuestro pequeñísimo nosotros, y me importo yo y mi pareja y mis hijos, y hay que ir expandiendo ese egoísmo hasta que se arme un nosotros todos planeta, trascendiendo incluso la humanidad, para que cuidemos los ríos y cuidemos los recursos naturales y cuidemos todo lo que hay que cuidar. La naturaleza humana tal vez podríamos señalar que es egoísta, pero elevar el nivel de conciencia es retarnos como seres humanos en la conciencia para elegir caminar hacia el cielo y hacer, insisto, lo que sabemos debemos hacer para vivir bien, pero que no lo hacemos. Y la verdadera transformación no está en que tal vez todos asentimos. Mi abuelo me dice que a mí me pagan por contarle a las personas lo que las personas ya saben, y tiene razón. Y por eso, más allá de que digamos, sí, yo sé, es cómo hacer el link, cómo logramos hacer el clic para a partir de ya transformarnos y hacer algo diferente para bien, para construir. El miedo es maravilloso y para mí es milagroso porque me conecta conmigo, me conecta con quien soy, me conecta con lo que me importa. Aprender a gestionarlo es el reto de la conciencia y en donde cada uno de nosotros, a título personal, debe trabajar todos los días, porque en eso no hay tregua. Fíjate que muchas veces se habla de liderazgo cuando yo tengo a otros a mi cargo y muy poco se habla de liderazgo para hacerme yo cargo de mí. Y creo que nadie debería tener a otros a su cargo cuando no es capaz con su propia vida. Y ser parte de ser capaz de nuestra propia vida es asumir responsabilidad de ella y dejar de delegar en otros nuestras emociones, nuestros comportamientos y nuestras posibilidades. Vivimos en un mundo en el que tal vez nos han educado como privilegiados a quienes hemos tenido privilegios y creemos que más oportunidades nos generan más derechos, y creo que eso es gravísimo, porque todos quienes tenemos más oportunidades tenemos más responsabilidades y jamás más derechos que nadie. Y yo creo que en eso, como sociedad, muchas veces nos equivocamos, en no hacernos responsable de nosotros mismos y responder ante esas emociones como el miedo, de esos estímulos que nos lanza la sociedad. No sé si respondí, pero... Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Constantemente se nos ha dicho que el miedo, la tristeza y la rabia son sentimientos negativos. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para transformar esa negatividad, que las personas vean esos sentimientos como negativos, que lo vean de forma positiva? Yo lo primero es que quisiera alejarme de mencionar que una emoción es positiva o negativa. Una emoción es una emoción y está para contarnos cosas.
Las emociones son como esos buenos amigos que nos dicen la verdad y que a veces no queremos escucharlos. Y creo que es muy importante que aprendamos a emocionar. Y a veces el intentar definirlo todo nos encasilla para no experimentarlo y para no descubrirlo. Y yo soy muy amigo de no catalogar la emoción dentro de un marco bueno o malo, o positivo o negativo. Más bien, soy amigo de emocionar y de que experimentemos lo que está sucediendo de la manera más presente posible, con todos los sentidos, y generar un diálogo y una conversación, una introspección a partir de esa emoción, para que eso nos permita construir. Porque, insisto, todas las emociones, incluso la alegría, que podríamos decir positiva, se convierte en euforia y daña muchas veces a nosotros y a otros. De manera que no creo que la emoción sea buena o mala, pero lo que hacemos con ella sí puede generar un daño o una construcción. Hay que aprender a emocionar, a sentir, insisto, a experimentarlo todo, porque de eso se trata la vida. Yo creo que parte de la experiencia de perder es valorar aquello que perdimos. Y sin esa pérdida no hubiésemos valorado. Por eso el cantautor latinoamericano dice, en vida, hermano, en vida. Porque muchas veces nos hace falta quien perdimos, cuando lo perdimos y ya no hay nada que hacer. Y se nos olvida valorar quienes tenemos frente a nosotros cada día. Y el llamado es a emocionar y a experimentarlo todo, para con decisión elegir construir, lo que no es fácil y no necesariamente uno solo vive hacia un solo lado, no, la vida no es una línea recta, es una maraña muchas veces indescifrable. Pero cuando conectamos hacia atrás, ¿no? Como en algún discurso le escuché a Steve Jobs, ¿no? Ese connecting the dots, ¿no? Conectando los puntos hacia atrás, tal vez entendimos para qué vivimos y experimentamos lo que vivimos, porque sin esa experiencia no hubiésemos podido estar aquí compartiendo lo que compartimos. Buenas tardes. Antes que hacerle la pregunta, darle las gracias, de verdad, porque con lo que he podido escuchar de usted, he podido reafirmar muchas cosas que estaban en mi cabeza y a lo mejor cubiertas por ese miedo, entendía que lo estaba haciendo mal. Y verdaderamente sí, yo creo que las palabras conectan y dependiendo de cómo las utilizamos y en el momento que las utilizamos pueden conectar o desconectar. Está en nosotros evaluar y analizar el momento. Y en relación a eso, me gustaría preguntarle, desde la tristeza, ¿es posible alcanzar la felicidad? Es muy interesante entender que la felicidad a veces tiene que abrazar la tristeza y darle la mano y mostrarle el camino. La felicidad no implica no experimentar tristeza. Insisto en experimentarlo todo. Yo me di cuenta que la felicidad es un electrocardiograma, porque en la medida en que estamos vivos hay altos y bajos. Y cuando estamos así, ¿no? ¡Pip!, estamos muertos. A veces confundimos felicidad con emociones que sean placenteras. Y felicidad y placer son cosas diferentes. La felicidad se encuentra en dar, el placer en tomar. Y eso es una diferencia sustancial. La felicidad no tiene excesos, no hay excesos de felicidad y nunca será autodestructiva, pero el placer sí. De hecho, muchas personas que consumen sustancias psicoactivas es buscando placer y muchas veces confundiendo felicidad con placer.
De manera que el placer puede llegar a ser autodestructivo, la felicidad nunca. Y nuevamente esos químicos que se generan en el cuerpo de la serotonina y la dopamina. Experimentar tristeza, insisto, nos conecta con la pérdida y darnos cuenta y nos comunica que eso que perdimos lo valoramos. Tal vez, y nadie nunca es monoemocional. No experimentamos una sola emoción, experimentamos muchas emociones. A veces se juntan, por ejemplo, la tristeza y la alegría. A eso le llamamos melancolía. Hay más de 250 emociones con nombre en español. Y creo que vivir una vida plena es experimentar todas las emociones que existan, incluidas las emociones que físicamente no se sienten tan placenteras. Porque yo creo que el positivismo y el negativismo en el mundo de las emociones es porque no las sentimos placenteras o las sentimos placenteras físicamente. Todas las emociones las experimentamos en el cuerpo. Y la ansiedad a veces hace que suden las manos o tiemblan los pies. A veces se nos generan nudos en la garganta o la boca del estómago. A veces hay mariposas cuando experimentamos, ¿no?, la ansiedad del amor. Creo que hay que conectarse nuevamente con la emoción para escucharla, porque la emoción está ahí para contarnos algo que no necesariamente queremos escuchar, pero que vale la pena hacerlo con serenidad y no reaccionar. Muchas veces lo que nosotros hacemos es reaccionar ante la emoción, y la reacción es muy animal. El cerebro reptil de los seres humanos es el que se encarga de las funciones automáticas del cerebro, como respirar. Por eso ninguno de nosotros se acuesta en la noche diciendo, por favor, que no se me olvide respirar y amanecer vivo, porque sabemos que vamos a seguir respirando. Se encarga también del instinto y de atacar o de huir. Y muchas veces esa emoción, que es más del mamífero que del reptil, hace que ataquemos o huyamos de una manera reaccionaria. Aprender a emocionar quiere decir nuevamente conciencia. No sé si han visto que siempre que uno habla de conciencia señala por acá, porque ese tercer ojo, que no es que uno vea, sino que se ilumina la parte del cerebro en una conciencia que nos permite tomar mejores decisiones. En cargos directivos, a veces se cree que uno toma entre decisiones buenas y malas, pero a veces uno toma decisiones entre malas y muy malas. Y un buen líder lo que hace es tomar la decisión benevolente, es decir, que sea mejor que peor, no necesariamente bueno. Es como un médico cuando toma la decisión de amputar una pierna o permitir que el paciente se muera. La pandemia nos mostró que había que tomar decisiones de reducir plantas de personal, y eso generó subsistencia para muchas empresas en unas industrias que estuvieron muy afectadas y que no pudieron ser creativas porque el sector no lo permitía. Y creo que la conciencia lo que nos permite es emocionar y poder tomar, a partir de lo que esa emoción nos cuenta, la mejor decisión posible, que no necesariamente, insisto, es entre algo bueno y algo malo. A veces es entre algo muy doloroso y algo catastrófico. Y entonces un buen líder, tomará la decisión de lo menos doloroso. En ese sentido, y escuchándolo, yo suelo ser una persona muy positiva y tiendo a recibir las cosas siempre evaluando que tengo dos opciones. Tengo la opción de abrazarme al problema o tengo la opción de buscar las formas de solucionarlo. No obstante, muchas veces ese positivismo no cae bien en el equipo. Muchas personas te ven y dicen, wow, sí, llegó Mandrake el mago,
Oh, sí, mira qué chulo es. Entonces, ¿cómo podemos manejar? Porque a mi entender es bueno, ¿cómo podemos inyectar esto en el equipo y que no se encariñen con la piedra, sino que aprendan a ponerla a un lado y seguir? ¿Cómo podemos hacer eso? Mira que mencionas algo muy interesante porque curiosamente las personas negativas se oyen más inteligentes. Alguien positivo tiende a lo utópico y pareciera idealista y no positivo realista. Creo que es un don y una habilidad, porque no necesariamente se viene con ella instalada. También podemos volvernos positivos. Me he dado cuenta en el mundo organizacional que entre más altos jerárquicamente somos, más vamos frunciendo el ceño, como que más serios nos vamos volviendo y más temor tenemos a expresarnos y a divertirnos. Y creo que ese positivismo es fundamental, no solo porque creo que ese potencial humano se desarrolla mejor en un ambiente seguro, en donde nos sintamos seguros para expresar nuestras ideas, para expresar nuestros desacuerdos, sin necesidad de ser negativos o fatalistas. Y creo que la invitación que haces es maravillosa, porque yo soy idealista y tiendo a lo utópico, a hablar de felicidad y hablar de propósito y hablar de potencial humano. Es ser utópico y es casi que ir contra natura, como lo hemos venido revisando. Pero creo que debemos tender a lo utópico sin desconocer la realidad, pero trabajando por el mejor escenario posible. Y yo te invito a que no desistas en ser positiva y propositiva y buscar soluciones, porque muchas veces quienes llegan con actitudes negativas que suenan muy inteligentes no tienen soluciones, tienen solo fatalismo. Y el hecho que uno pueda ver que hay algo que está mal no necesariamente nos obliga a no intentar buscar una solución y a no buscar la manera de construir. Todos los problemas humanos han generado de parte nuestra, han retado nuestro intelecto y han retado nuestras posibilidades. Y creo que eso, para eso debemos usar el positivismo, el idealismo y lo utópico. Y ojalá tendamos a lo utópico, tendamos a ese idealismo sin desconocer la realidad, para construir sobre bases muy firmes. Quería preguntarle, en la cultura organizacional del hacer, ¿de qué manera podemos enfocarnos y construir el ser a la misma vez? Yo creo que es muy importante definir lo que es la cultura. Y Peter Drucker dice que la cultura se come a la estrategia al desayuno. ¿Qué quiere decir esto? Que una muy buena estrategia con personas con muy mala actitud no se lleva a cabo. Mi socio suele decir que la cultura es la fiesta y el compromiso es lo que elegimos hacer, las personas que vamos a la fiesta, en ese lugar. Hay personas que van a las fiestas a criticar cómo se viste la gente, a decir que la música muy mala, que la comida muy poquita. Y en el mundo organizacional encontramos ese tipo de personas que van como detractores permanentes. Curiosamente, el 13% de las personas dentro de una organización van a cometer algo mucho más grave que el ausentismo, y es el presentismo. Es ir a no trabajar. Imagínense esto tan complejo. La cultura es la fiesta, y creo que cuando a uno no le gusta una fiesta, debe irse. No nos obligan a estar en ese lugar, no nos obligan a bailar, pero nos extendieron una invitación cuando nos contrataron y nosotros elegimos estar ahí. Creo que es muy importante asumir esa responsabilidad, entendiendo que la organización decide qué música y a quiénes invitan, y las personas eligen si bailan o no. La construcción de esa cultura implica no solamente el hacer y el ser, sino el estar.
Y voy a conectar 4 cosas para ese contexto del bienestar organizacional. Creo que es muy importante conectarnos con la vivencia de un propósito, que es ese nosotros todos, de para qué estamos en esta organización, qué hacemos juntos. Lo segundo es que mi rol esté muy definido, que yo sepa exactamente qué hago, dónde lo hago, cómo lo hago, con qué herramientas cuento, que mi compensación sea justa y que la cultura, la música y el liderazgo estén alineados con todo esto y sean coherentes. Fíjate que las razones por las cuales nos vamos de una organización son distintas a las razones por las cuales nos quedamos. Es decir, yo me puedo ir de una organización conectado con el propósito, con una compensación muy buena y un rol definido, pero con un jefe insufrible. Y me voy. Yo puedo tener un extraordinario líder, me gusta la cultura, mi rol está definido, me conecto con el propósito, pero mi compensación no es justa. Y me voy. O no tengo la oportunidad de desarrollarme y de crecer. Y creo que la cultura es el todo, es un ecosistema muy complejo del ser, el hacer y el estar, pero con algo fundamental en tu pregunta, y es que el estar y el hacer lo pone la organización y el ser el individuo. Bienestar es el entorno y el ser es el que elige disfrutar o no ese lugar. Hay un concepto maravilloso que se llama felicidad adaptativa y sugiere por qué los cactus florecen en el desierto, en un lugar donde no hay nada. Hay personas que en una organización que tal vez no tienen lo mejor, brillan y logran florecer. Y hay otras personas que en un contexto maravilloso lo único que hacen es quejarse. El ser nos conecta con algo fundamental en el mundo de las relaciones humanas, y es que todas las relaciones humanas son bidireccionales. No importa que mi organización sea fantástica si yo no lo soy, y no importa que yo sea maravilloso si no estoy en una organización maravillosa. Es una relación bidireccional, una calle de doble vía, porque si no, cuando tú y yo estamos enamorados de alguien y coqueteamos con ese alguien, pero no somos la persona que ese alguien está buscando, somos el intenso, y uno no puede ser el intenso en una relación. Uno debe buscar a alguien con quien pueda tener, con quien pueda bailar, con quien quiera amanecer. Y ese contexto organizacional lo componen muchísimas otras cosas, aparte de las que mencioné. Pero si uno quiere generar una experiencia fantástica, conectemos con el propósito, definamos muy bien los roles, cuidemos la cultura, la fiesta, el liderazgo y tengamos una compensación digna, porque no se les olvide que hay personas que se quejan siempre de su compensación y la dignidad no tiene precio. La dignidad no tiene precio. George Hegel, en la dialéctica del amo y el esclavo, sugiere que los seres humanos preferimos la vida sobre la libertad y que por eso existe la esclavitud. Y hoy necesariamente la esclavitud no es la esclavitud que conocíamos de látigo y sometimiento desproporcionado. Hoy esas formas de indignidad se viven de muchas otras maneras, con tratos injustos. La dignidad está conectada con el trato justo, y ese trato justo debe incluir una sana compensación. Como lo mencioné, no sobrepagar ni pagar mal. Es la justa media. Bien, buenas tardes. Partiendo del conocimiento crítico que usted expuso, que es lo que nos ayuda a tomar una mejor decisión o una buena decisión, ¿cómo podemos combatir nosotros esos futuros sentimientos que pueden surgir ante esa toma de decisión, ya sea como la rabia, porque quizás no tomamos la decisión correcta o solo benefició una parte, quizás el miedo o quizás la tristeza? Mencionas algo muy interesante y es cómo cuidamos esos futuros sentimientos, ¿no? Y fíjate que para mí hay 3 enfermedades brutales en nuestro siglo, que es el exceso de pasado, que es la depresión, y eso se soluciona con el perdón.
porque típicamente el pasado nos llena de odio, rencor y resentimiento. El exceso de futuro genera ansiedad y eso se soluciona con gratitud. Y el exceso de presente nos genera estrés y eso se soluciona parándonos a servir, a hacer algo por otros. Esa futurología en la posible emocionalidad que pueda surgir a partir de nuestra emoción es única en la especie humana. Ninguna otra especie le preocupa lo que podría llegar a sentir. Nuestro miedo es evolucionado. Una cebra no le da miedo que de pronto mañana un león se la pueda comer. A la cebra le da miedo cuando el león está enfrente y lo está correteando. Bueno, la leona, porque el león normalmente no la persigue. Pero imagínense que nosotros no nos da miedo el presente necesariamente, sino el futuro y lo que podría llegar a pasar. Y por eso es que nuestra mente tiene que estar muy, muy, muy centrada, porque tenemos la magia de experimentar todas las emociones en nuestra imaginación. García Márquez, en su historia, su libro autobiográfico de Vivir para contarla, sugiere que la vida no es lo que nos pasa, sino lo que contamos de lo que nos pasa. Nunca te olvides que los seres humanos somos de narrativa y tal vez el cuento que cuentas es el cuento que contamos y cómo lo contamos. Y si uno quiere cambiar el pasado, puede cambiar la historia que cuenta. Es una manera de sanar, cambiar la historia. Tanto que a niños que nunca sufrieron agresiones, pero les contaron que fueron agredidos, lo experimentaron como real y se llenaron de esos temores que generó una agresión que nunca existió. La historia que cuenta es la historia que contamos y hay que cuidar muchísimo la narrativa y tal vez volvemos a ese ser cuidadoso y preciso con las palabras y con las historias que contamos. No sé si a eso te referías con el sentimiento futuro, pero frente a las decisiones, creo que siempre que tomamos una decisión nos arriesgamos a equivocarnos y lo que nos hace adultos y responsables es nuestra capacidad de asumir la consecuencia de nuestros actos. Y en la medida en que uno está dispuesto a asumir la consecuencia de sus actos es adulto. Y nunca el tomar una mala decisión debe eximirnos de asumirla. Creo que la adultez implica eso. Nos equivocamos, asumimos. Y crecer duele. Y ser adulto duele. Y implica equivocarse. Y por eso los japoneses sugieren que si te caes 7 veces, te levantes 8, porque fracasas el día que dejas de levantarte, no el día que te caes. De manera que nunca dejemos de levantarnos. No sé si respondo a tu pregunta, porque tenía varios elementos. Y no sé cuánto nos quede, pero antes de que cerremos las preguntas, yo quisiera hacer un ejercicio diferente, y es yo preguntarles a ustedes qué se llevan de este espacio. Y no sé si eso nos daña todo el formato, pero me encantaría poder escucharlos, como qué se llevan de este espacio, ¿no? ¿Qué fue útil y con qué se quedan? Porque creo que puede ser un ejercicio maravilloso para que todos aprendamos de todos y crezcamos juntos en el conocimiento de la cocreación, que creo que es la magia de poder hacer este ejercicio y de estar juntos. Y no sé si quieras iniciar tú, que tienes el micrófono. Claro que sí. Bueno, he aprendido sobre eso, que todo lo que usted nos habló, sobre la felicidad, que debemos de perseguir nuestro sueño, que debemos de levantarnos, siempre luchar por lo que queremos, sin tener tanto en cuenta de qué puede venir en el futuro. Arriesgarnos, tomar nuestras decisiones y, como usted dijo casi ahora, pues asumir esa responsabilidad con altura, con madurez, y para una próxima ocasión, pues poder tomar mejores decisiones. Bueno, buenas tardes. Gracias por todas las instrucciones que nos ha dado en esta tarde. Yo me llevo muchas cosas, porque me llevo como empleada,
como entidad social, como ser humano, como madre. O sea, he encontrado muchas palabras que a menudo uno se la pregunta. ¿Y qué le digo? Como madre, nosotros tenemos mucho miedo con nuestros hijos y por eso a veces yo digo que uno comete el error de cuidar en demasía. Entonces, he aprendido que tenemos que soltar esos miedos y dejar que nuestros hijos crezcan por sí solos, que aprendan por ellos, como aprendimos nosotros, tropezando. Y no cuidarlo tanto, tanta apapuchadera. También he aprendido que cada situación que se presenta en nuestro camino es para crecer. Cada tropiezo es para que nosotros aprendamos a caer y a levantarnos. Entonces, también he aprendido que uno tiene que tener sueños, no importa lo que te digan, y aprender a volar, no importa que te quieran cortar las alas. Y también he aprendido que antes de ser hay que estar. Dices algo que me parece fantástico y es como de alguna manera estamos educando con culpa y estamos construyéndole unos nidos muy cómodos y muy grandes a nuestros hijos, cuando deberíamos es educar hijos con alas grandes que salten del nido y que no se queden ahí. Y hoy tenemos muchos miedos y estamos, creo que todos sobreprotegiendo de alguna manera más allá de lo necesario a nuestros hijos. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta tarde realmente me llevo el que yo siempre he sido una persona que mis ideas pueden ir totalmente al revés de lo que la mayoría piensa. A veces resulta un poco frustrante porque al intentar decirle, no, pero a mí me parece de tal forma, en esta tarde me genera realmente una fuerza, un valor para seguir siendo como soy. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Buenas tardes otra vez. Nada, me llevo muchas cosas, pero algo muy valioso para mí es que refuerzo nuevamente que ser positivo no está mal, que debo cortar un poco las películas que tengo de querer proyectar el futuro y en vez de estar proyectando, accionar y esperar la respuesta que tenga para en base a eso tomar las decisiones correctas. Y sobre todo, algo muy importante y que nunca practico es desconectarme y respirar un poco. Me llevo esos puntos hoy conmigo. Muchas gracias. A ti. Bueno, no sé, eso fue todo. Muchas gracias. Espero nos hayamos divertido.